Decía hace un momento en nuestro resumen de lo más importante a la hora que el asesinato de la médico Maciel Mejía en el municipio de Bocoina, Chihuahua, ha llevado al IMSS Bienestar, así como a las universidades autónomas de Chihuahua y de Ciudad Juárez, a enviar a sus pasantes de diferentes especialidades únicamente a localidades donde las autoridades les garanticen su seguridad. Y vamos a hablar al respecto sobre la seguridad de los pasantes con la doctora Eva Pisolato, quien es representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué datos tienen ustedes aparte de este homicidio en la Sierra de Chihuahua? Entiendo que hubo un caso también en Zacatecas el año pasado, en Valparaíso. ¿Qué datos tienen sobre la seguridad de los pasantes en regiones del país en donde hay una alta presencia del crimen organizado? Bueno, realmente los datos que se llegan a manejar son pocos, ya que rara vez se animan a denunciar lo que está pasando en las comunidades. Tenemos el caso justamente del doctor Luis Montes de Oca en Zacatecas el año pasado. Justamente se acaba de cumplir el año de su fallecimiento. Sí, Es en el estado de Zacatecas. Tenemos casos como el de la doctora Mariana en Chiapas, perdón, sí. y pues el reciente asesinato de la doctora en el estado de Chihuahua. Eh, Además de esto, pues reportes de amenazas hacia los médicos que ejercen su pasantía dentro de comunidades rurales. Hemos tenido hasta reportes de secuestros. Evidentemente, en estos casos las víctimas no se animan a comunicarse, a hablar un poco más por miedo a lo que pueda pasar, y miedo este, a las actividades Sí, a las represalias, ¿no? y a las represalias Sí. que puedan llegar a pasar. Entonces, pues sí, son casos bastante fuertes, incluso denuncias de acosos, algunos casos de violación hacia algunas médicas. Eh, pues lo que pone pues todo esto en un tema que debe de abordarse, ¿no? Sí. ¿Cuántos pasantes tienen ustedes registrados? Son aproximadamente 6,000 pasantes por año. 6,000 por año. Y bueno, evidentemente no todos están en lugares de riesgo, pero pues desafortunadamente en nuestro país los lugares de riesgo son cada vez más. Entonces, pues sí me imagino que hay una buena cantidad de médicos pasantes que se sienten en esa situación. Así es, por las modalidades en las que se maneja el servicio social. Ujú. Hay plazas de mayor cercanía a las ciudades, hay plazas con una lejanía, que esas son las plazas A, las que están dentro de las ciudades, plazas B, Sí. que están un poco más alejadas, plazas C, que ya están en comunidades rurales, en las que tienen que pasar la semana los médicos pasantes, Ujú. y plazas doble C, que son las de mayor riesgo, que son las más alejadas de las ciudades. Y ya, Eh, ¿tiene usted aproximadamente el número de esas plazas doble C, C y doble C? no, porque no se publican. No se publica. Entonces, depende mucho de las universidades Sí. el, el otorgamiento de plazas de este tipo a sus estudiantes. Ya, ¿cómo se decide a qué lugar va cada pasante? Para decidir a qué lugar uno va a acudir, se realiza una repartición de plazas por la universidad, es decir, la universidad dice, eh, por parte de las secretarías de salud de cada estado, se publica, bueno, se emite a las universidades los Ujú. lugares hacia los que deben de mandar gente, Sí. y a partir de esto se hace una reunión con todos los médicos que están próximos a iniciar su servicio social, Ujú. y cada quien escoge la plaza a la que se va a ir en función, la mayoría de las veces es en función al promedio que tienen Ah, de acuerdo. durante Digamos, la alguien con carrera. un mejor promedio puede escoger una plaza A o B. Exactamente. Ya. Y hay casos en que, digamos, porque
las demás plazas ya están escogidas y quedan algunas, le dicen a los médicos pasantes, bueno, pues esto es lo que hay disponible y tienes que irte acá. ¿Sucede así? Sí, 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 por supuesto. Sí. Incluso hay casos en los que se acaban las plazas y médico pasante busca dónde irte o Ajá, espérate al siguiente año, ¿no? ya. Entonces, sí, pues todas esas plazas que son las que pues son más inseguras o que son de menos conveniencia para el pasante, Ajá. pues se los llevan a aquellos lugares que son más abajo de la lista. Cabe recalcar que no por tener un promedio o estar colocado en la lista más abajo significa que el médico tenga mal promedio o que sea un mal médico, ¿no? Sí. Simplemente es una carrera muy competitiva en la que los promedios se desfasan por milésimas, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo que una milésima te puede jugar tu lugar en cierto tipo de comunidades. ¿Y ustedes en la asamblea tienen comunicación con los médicos? Digamos, ellos pueden hacer contacto con ustedes para pues decirles cómo se están sintiendo o si están viendo algún riesgo. ¿Con quién puede comunicarse un médico pasante que pues no se siente cómoda o cómodo en el lugar donde se encuentra? Ok, claro que sí. La asamblea funge como un auxiliar hacia estos médicos que se sienten en inseguridad en sus comunidades o que tengan cierto tipo de problemáticas en el ejercicio de su pasantía. Ujú. Sin embargo, la responsabilidad directa es de las universidades. Sí. Las universidades deben de establecer protocolos para mejorar las condiciones y supervisar la seguridad de sus médicos pasantes. Ujú. Además de su seguridad, revisar la infraestructura depende de la Secretaría de Salud o del IMSS en el caso de que la pasantía sea por parte Ujú. del Seguro Social, ¿no? Entonces, ellos deben de establecer protocolos. La norma oficial mexicana marca que en caso de que sucedan este tipo de agresiones, debe de comunicarse a la autoridad directa de la comunidad, sí, a la comunidad, sí, Ujú. y notificar a sus universidades. De esta manera, las universidades pueden tomar la decisión de reubicar Ujú. al médico pasante. Sin embargo, estas son situaciones que no suceden a menudo. Es muy difícil que una universidad o que una institución autorice el cambio de un médico Ujú. pasante hacia un lugar más seguro. ¿Ha llegado a En ocurrir? este sí, Sí. se ha Ajá. llegado a ocurrir. Sí. Sí, sí hay casos de médicos que se cambian de comunidad. Sin embargo, Ujú. esto ocurre tras insistir demasiado, buscar demasiado a la universidad o Ujú. incluso llegar a amenazar con llegar a medios. Ujú. Entonces, ha habido casos que llegan mejor con abogados, Ujú. ya que las jurisdicciones se desentienden, el pasante cae en un limbo porque la universidad manda la responsabilidad hacia la institución Ujú. y la institución manda la responsabilidad hacia la universidad. Entonces, en este caso, se considera como que el médico ni es estudiante ni es trabajador de Ujú. la institución. Entonces, nadie se quiere responsabilizar de su bienestar Ya. y es por eso que se llegan a tener muchísimas Ujú. trabas para que se logre Ujú. arreglar este tipo de situaciones. Y es en ese momento en el que la Asamblea se pone a disposición y en conjunto con el colectivo Médicos en Formación, que es con quienes trabajamos, Ujú. eh, buscamos las asesorías y los caminos más adecuados para Ujú. brindarle este tipo de ayuda al médico pasante. Actualmente hay lugares, hay plazas para médicos pasantes que no estén ocupadas por inseguridad, porque nadie se quiere ir a ellas o alguna situación Sí, semejante. sí, sí llega a haber plazas que de plano no se quieren ir. Ujú. Incluso hay casos en los que bien atinadamente las instituciones dicen, bueno, vamos a poner que esta plaza se va a cubrir, Ujú. pero al final mueven al pasante para evitar que se vayan a este tipo de comunidades o que las universidades directamente dicen, este es un lugar demasiado peligroso, no Ujú. voy a enviar a mis pasantes a, a este tipo de comunidad, Ujú. pero pues no sucede en todos los casos.
Bueno, pues doctora, es un tema del que nos vamos a mantener atentos y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Muchísimas gracias. Muy buen Gracias, día. gracias igualmente. Eva Pisolato es representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social.